Hola, buenos días y buenas tardes en el continente americano. Perdón, buenas tardes en Europa y buenos días en el continente americano. La foto que ven detrás mía es producto de todos los coches que había en ese festival y que fueron arrasados, quemados y se han hecho una pila de ellos en un sitio en Israel y he puesto una foto. Pero miren, hoy me quiero referir a algo después de la vida y sacrificio en Gaza. Sufro, luego existo. Opinión: es difícil de comprender los gritos de triunfo en Gaza. ¡Qué victoria! Al fin y al cabo están rodeados en su mayor parte por escombros, pero el componente principal de la entidad palestina es el sacrificio y el sufrimiento. Ese es su objetivo. Mientras que el pueblo israelí lloraba de alegría por la liberación de las mujeres soldados de Gaza, los habitantes de Gaza vitoreaban con sentimientos de victoria. ¡Qué victoria! Después de todo, había escombros por todas partes. El mundo se niega a creerlo. A nosotros también nos cuesta entenderlo, pero el componente principal de la identidad palestina es el sacrificio. Esta es también la fuente de la simpatía que reciben en el mundo. Ya no se trata de pienso, luego existo, sino de sufrimos, luego existo. El sacrificio comenzó en 1948, en la llamada Nakba. No había nada de especial en ello. Al fin y al cabo, en el último siglo, entre 60 y 70 millones de personas fueron desplazadas y expulsadas de sus hogares, siempre debido a la creación de estados-nación. Pasaron algunos años y no quedó ni un solo refugiado en todo el mundo. Se acabó. Solo los árabes de Palestina lograron convertir este desplazamiento en su entidad nacional. No es que la empresa sionista decidiera expulsarlos, se negaron a aceptar un Estado propio, rechazaron el plan de participación y declararon una guerra de exterminio para impedirlo. Ya ha presentado en el pasado varias amenazas de exterminio. Aquí va otra. Un mes antes de la votación en la ONU, el rey de Arabia Saudí envió una carta al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en la que amenazaba con que el mundo árabe aislara a ese país del mundo y lo asediara hasta que murieran de hambre. La carta original se encuentra en los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un plan de exterminio fracasó. La guerra provocó el desplazamiento tanto de judíos que tras los disturbios en los países árabes se convirtieron en refugiados en Israel, como de árabes de Palestina. Una Nakba judía y una Nakba árabe. Los refugiados árabes no se convirtieron en extranjeros en tierra desconocida. Todo lo contrario, la mayoría de ellos llegaron exactamente a las mismas zonas que la ONU les había asignado con el fin de establecer un Estado. En todo caso, hablaban el mismo idioma, celebraban la misma cultura, creían en la misma religión y en muchos casos eran miembros de la misma familia. Pero, a diferencia de las decenas millones de personas que viven en el país, hicieron todo lo posible por perpetuar su situación. Se ocuparon de su propia agencia de refugiados, la UNRWA, que en lugar de ocuparse de la rehabilitación se preocupó de perpetuar el estatus de refugiados. Todos los intentos de rehabilitación fueron frustrados deliberadamente. Esa situación, esa victimización es una de las principales justificaciones del terrorismo palestino en general y de la brutal masacre del 7 de octubre en particular. Hanel Zoabi, un ex miembro árabe israelí del Parlamento, la Knesset, dijo recientemente en una conferencia en Viena: hemos elegido resistir. No fue jamás el que resistió, fue el pueblo palestino. Es imposible separar a Hamás del pueblo palestino. Quienes entraron el 7 de octubre entraron en su propio país,
Esto es lo que está diciendo esta señora. Se han movilizado para justificar el terror, la masacre, las violaciones, la narrativa del victimismo, aunque saben desde hace mucho tiempo que este terror no es nacional, ni siquiera nacionalista, sino yihadista e islamista. ¿Por qué entonces se alegran los habitantes de Gaza? ¿Por qué cuando estallaron los disturbios en los campus universitarios de Estados Unidos fue su victoria? Cuando los países de Europa y también Estados Unidos impusieron restricciones a las exportaciones de material de defensa a Israel, fue su victoria. Cuando aumentó el nivel de antisemitismo, fue su victoria. Y cuando se difundieron las imágenes reales de destrucción y las falsas acusaciones de genocidio, eso también fue su victoria. No fue un espectáculo. Temo, está hablando este señor, que Yehud Yihari, que es un excelente comentarista del canal 12, si no me equivoco, se haya equivocado al afirmar que los pistoleros de Hamás que vimos el sábado era un espectáculo. No es un espectáculo. Los mismos terroristas de Hamás que causaron la mayor destrucción palestina probablemente seguirán siendo los gobernantes de la franja. En el pensamiento palestino y progresistas son fieles representantes de la narrativa de la víctima, que incluye el sueño de destruir a Israel. Hasta que eso suceda, y no sucederá, créanme, están complaciéndose en la autodestrucción. Hay voces valientes y críticas, incluidas figuras de la autoridad palestina, que al menos oficialmente se oponen al terrorismo, lo que contradice la narrativa fundadora. Por lo tanto, incluso si muchos palestinos aspiran a la prosperidad y no a la destrucción, son silenciados por la violencia. La espada gana. Es posible que sin el apoyo internacional en los medios de comunicación, en el mundo académico, en los campos y en las calles, los valientes voces de los palestinos se hubieran hecho más fuertes. Pero está sucediendo lo contrario. La coalición verde-roja de progresistas radicales y yihadistas se han apoderado del discurso y están arrasando en las calles de Nueva York, de Ámsterdam y Toronto. No ayuda a los palestinos, al contrario, perpetúa su difícil situación. 4 veces hubo un plan Marshall, no solo los progresistas radicales, los que están permitiendo la victoria de la narrativa destructiva. Hace una semana se presentó en el Congreso de Estados Unidos un informe sobre los presupuestos que Estados Unidos ha transferido a la Agencia de Refugiados Palestinos, UNRWA, y presten atención a estos datos. Desde 1950, inmediatamente después de su fundación, en diciembre de 1949, bueno, en términos actuales son 7.300 millones de dólares. Se estima que se trata de alrededor del 30% de los fondos transferidos a la organización a lo largo de 75 años de actividad. Años despreciados, años de enormes inversiones que no solo resolvieron ningún problema, sino que lo perpetuaron y lo inflaron hasta proporciones aterradoras. Por supuesto, estos no son los únicos presupuestos que reciben los palestinos. Según un estudio publicado por la OCDE entre 1994 y 2020, los palestinos recibieron 40.000 millones de dólares, sí señores. Escuchen bien, 40.000 millones de dólares para poner las proporciones en perspectiva. El Washington Institute for Middle East Policy descubrió que la ayuda que recibieron los palestinos per cápita solo en la década de 1990 del proceso de Oslo fue 4 veces la ayuda del poderoso Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. La ayuda internacional a los palestinos no es la solución, es el problema. Sirve a la narrativa del victimismo. Jamás ya no controla la franja de Gaza, prometió Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump.
Jamás no controlará la franja de Gaza, dijeron tanto el presidente Biden como el presidente entrante Trump. Jamás no controlará la franja de Gaza, determinarán los próximos pasos del acuerdo del alto el fuego y la liberación de los rehenes. Ahora es la palabra de los líderes de la potencia más poderosa del mundo y de las partes del acuerdo, y por supuesto Israel, frente a la narrativa palestina. Miren, aquí se dicen muchísimas verdades, pero es la realidad. Eh, yo no sé, ustedes vieron el espectáculo que se hizo este sábado para liberar a las chicas. Fue todo un show, ya lo hemos comentado, pero miren, hoy ayer noche, el presidente de Estados Unidos estuvo hablando con el presidente, con el rey de Jordania y con el presidente de Egipto, Al-Fattah Sisi, y les comentó de que deberían absorber un número importante de palestinos para poder reconstruir la franja de Gaza. Perdón, yo no creo que la situación sea reconstruir la franja de Gaza. Por supuesto que hay que reconstruirlo, pero hay que acabar con ese problema, el problema de los palestinos. Hay que acabar con ese problema y el problema yo creo que se puede hacer algo para que cambie la historia, pero lo que pasa es que mientras los palestinos no cambien su ideología, que es destruir el Estado de Israel, aquí puedes tomar a los palestinos, llevártelos a Indonesia o llevártelos donde quiera, que el problema va a seguir persistiendo. Esa es la pura realidad. En fin, eh, esa es la situación de hoy en día. Ya han visto que el acuerdo no se ha cumplido porque jamás tenía que haber presentado una serie de documentos que no ha presentado para saber quién de los rehenes que quedan están vivos o quiénes están muertos. Esperemos que en las próximas 24 horas eso se cumpla de todas maneras. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel para LTV.